Muy buenas tardes. Continuando con el tema de bases de datos, vamos a trabajar el día de hoy con la herramienta MySQL Workbench, que es el gestor de bases de datos que hemos decidido utilizar para el presente curso de bases de datos. Entonces, como pueden ver ya en mi pantalla, yo ejecuté ya la aplicación que se debe encontrar ya debidamente instalada de acuerdo al tutorial que les pasé en videos anteriores. Una vez que levantamos la herramienta Workbench en la versión que ustedes tengan instaladas en sus computadoras, vemos aquí esta pantalla que es la pantalla principal, y por aquí vemos una conexión a una instancia local, que es la que configuramos si seguimos el paso a paso del video del tutorial de instalación del Workbench. Le damos clic a esa instancia para levantar la misma. Nos pide el password que en el proceso de instalación debimos de haber configurado, y acto seguido nos levanta la instancia. Entonces, como por aquí vemos algunas cosas que yo he estado haciendo de otros proyectos, para tener conozcamos un poco de lo que trata esta herramienta. Como ustedes ven por acá, esta parte central es básicamente donde yo voy a realizar todos y cada uno de los scripts para poder programar una base de datos. Por aquí tenemos algunas bases de datos que en su mayoría, de las que están aquí, excepto esta que ahorita vamos a trabajar, las demás se crean de forma automática una vez que nosotros instalamos el Workbench. Bueno, vamos a iniciar con algunos ejemplos de cómo trabajar las bases de datos. Vamos a crear un nuevo script de un nuevo query, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí en esta opción, el menú, en esta primera opción, le damos a aceptar y tenemos una nueva pestaña para trabajar lo que es nuestro ejemplo. Bueno, básicamente, ¿cómo se crea una base de datos? ¿Verdad? Una base de datos se crea mediante una serie de comandos que vamos a ir conociendo. Aquí con este comando create database y el nombre de la base de datos, que vamos a llamar la prueba, y punto y coma. Es muy importante ese punto y coma al final de cada una de las líneas de comando que realicemos. ¿Cómo ejecutamos esa línea de comando para que nos cree esta base de datos de prueba? Marcamos el comando y este rayito que está por aquí, ¿verdad? El segundo que aparece, le vamos a dar clic y ya nuestra base de datos, de acuerdo al check en esta parte inferior, nos dice que el comando create database prueba se ejecutó de forma correcta. Eso es lo que dice el check verde que nos aparece. Ahora, una vez que una base de datos es creada, debe de ponerse en utilización la misma para poder hacer diferentes trabajos con ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pongo yo en activa una base de datos? Con el comando use y el nombre de la base de datos, ¿verdad? En este caso use prueba, punto y coma, marco y ejecuto ese comando, el use prueba. Significa que ya la base de datos está en uso.
Esta parte aquí donde dice esquemas, ¿verdad? Los esquemas, se nos muestran las diferentes bases de datos que en estos momentos yo tengo creadas. No me aparece todavía pruebas porque debo de actualizar por medio de este botoncito que está por acá. Vamos a darle refrescar y vemos que en la base de datos prueba ya se nos coloca y veamos que está en negrita. ¿Por qué? Porque es la base de datos que en estos momentos yo tengo en uso. Si por el contrario, ¿verdad?, yo pusiera en uso, por ejemplo, esta que dice sys, que es una base de datos, repito, que se crea de forma automática cuando instalamos el Workbench y la ejecuto, ven que la que pasa a estar en negrita ahora es la base de datos sys. Ok. ¿Qué más puedo hacer yo con esa base de datos? Bueno, puedo borrarla, ¿verdad?, con el comando database. Otro aspecto muy importante de esta herramienta, que tiene una ayuda contextual. Ven que cuando yo digito las primeras letras de mi comando me aparece esta ayuda contextual y yo puedo completar con tab el comando, ¿verdad? ¿no? Ven que ahí yo nada más digité DA y me aparece database, yo le doy tab y ella me completa la línea de comando, que en este caso el drop database es para borrar una base de datos que yo tengo creada. Vamos a eliminarla y como ven ya desapareció la base de datos. Bueno, vamos a borrar esto por acá. Vamos a usar un ejemplo. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llama, vamos a llamarla tienda. Vamos a hacer algunas travesuras con esa base de datos. Vamos a ejecutarla y ya se nos creó. Ahora vamos a ponerla en uso con el comando use tienda. Actualizo mi esquema de bases de datos y ya aquí me aparece mi base de datos tienda. Ok, bueno, como lo expliqué también en videos anteriores, recordemos que básicamente hay una serie de componentes que están dentro de una base de datos. Básicamente una base de datos, en términos generales, es un conjunto de tablas donde básicamente van a estar todos los datos que se van a almacenar en la misma base, ¿verdad? Entonces, en estos momentos mi base de datos tienda aquí en tables, ¿verdad?, cuando yo lo expando, ven que no tengo ninguna tabla. Vamos a crear una tabla para nuestra base de datos. Ok, entonces vamos a utilizar el comando create, pero en este caso ya no vamos a crear una base de datos, sino que vamos a crear una tabla, ¿verdad? Un create table, ¿verdad? Recordemos que ella sabe, que la herramienta sabe que esta tabla que vamos a crear pertenece a tienda. ¿Por qué? Porque es la base de datos que en estos momentos tenemos en uso, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, nuestra tabla se va a llamar productos. Abrimos y cerramos paréntesis y dejamos un espacio ahí entre los paréntesis, porque aquí es donde básicamente van a ir los elementos. Entonces, si una base de datos está compuesta por tablas, ¿verdad?, una tabla está compuesta por campos o columnas, ¿verdad?, campos, columnas, básicamente así se denominan dentro del arcor de la herramienta, ¿verdad? Nosotros creamos un campo o una columna para una tabla, ¿verdad? Recordemos que esos campos, esas propiedades, ¿verdad?, ¿de dónde vienen? ¿Verdad? Vienen de todo un análisis que se hizo con el diagrama entidad-relación, y lo depuramos con el diagrama lógico, que es el que nos da las directrices
para conformar nuestra estructura, nuestro modelo físico, que es lo que ya estamos realizando. Entonces recuerden que nosotros pasamos de un modelo entidad-relación a un modelo lógico, con el esquema de bases de tablas de la base de datos, y finalmente estamos en la parte de la realización del modelo físico de la base de datos como tal. Bueno, pero nuestras tablas tienen una serie de campos, que es lo que como columnas, como dijimos, ¿verdad? Que son de un tipo determinado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, voy a crear un campo que se llama ID producto, ¿verdad? Que es el identificador único para los productos. Recordemos que cada producto va a tener un ID único y exclusivo para él, que hace referencia a ese producto, que va a ser de tipo entero. Y aquí hay algo muy importante: este campo yo lo voy a hacer autoincrementable. Eso significa que cada vez que yo ingrese un producto a mi tabla productos, el sistema se va a encargar de asignarle consecutivamente, conforme vayamos agregando un código, ¿verdad? Y además, algo muy importante que también vimos en el modelo lógico, ID producto va a ser mi primary key, ¿verdad? Mi llave primaria. Ok, voy a crear otro campo, otra columna, lo voy a separar por coma, ¿verdad? El otro campo que voy a incluir, ¿verdad?, es nombre, que va a ser de tipo varchar, que va a ser de 50 posiciones, que estimamos que es lo suficiente como para que un producto, por más largo que sea su nombre, pues pueda entrar sin ningún problema. Y además va a ser de tipo non-null, ¿verdad?, que ya eso también lo vimos cuando abordamos el tema de el modelo lógico, ¿verdad?, que son aquellos campos que definitivamente tienen que ir sí o sí, ¿verdad? O sea, todo producto debe tener un nombre. Luego tenemos por aquí un campo fecha alta, llamémoslo así, que va a ser la fecha en que yo hago ingreso en mi base de datos del producto, la fecha en que yo lo doy de alta, ¿verdad?, que va a ser de tipo date, ¿verdad?, y que va a tener vamos a ver, cuando yo ingreso una fecha de alta, como este campo es not null, yo necesito que se rellene con algún dato en específico, y va a ser del formato en que yo deseo que mi fecha quede dentro de la base de datos, ¿verdad?, que va a ser este formato. 00-00-0000. Ese va a ser el dato que por default se va a incluir en el caso de que algún producto no se le incluya manualmente a la hora de ingresar ese dato de esa fecha, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces recordemos que termino con punto y coma, ¿verdad? Okay, vamos a ejecutar este comando para crear nuestra tabla. Entonces ven que cuando ya lo corrimos, aquí en la parte de estado de la ejecución de comandos, me dice que mi tabla productos se creó correctamente. Verifiquemos a ver si es cierto, ¿verdad?, que ya existe. Lo puedo hacer de dos formas: con este comando que voy a ejecutar, le estoy diciendo a la aplicación, a la herramienta, que me muestre, o sea, show las columnas de mi tabla productos. ¿Sí? Entonces ven que aquí abajo se me muestra las tablas, las columnas, campos que tiene mi tabla, ¿verdad?, ID, producto, nombre y fecha de alta. ¿Okay? Los tipos, ¿verdad?, los valores si son nulos, y el tipo si es llave primaria o no, y su
contenido por default. Entonces por default aquí le creamos este contenido a la fecha. Okay. ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Verdad? Podemos renombrar, por ejemplo, si nos equivocamos con el nombre de la tabla, podemos renombrar. Yo de hecho a las entidades que son las tablas, yo las creo siempre con nombres en singular, porque son una entidad en singular, ¿verdad? Es un objeto. Lo que nosotros realizamos cuando incluimos diferentes productos, estamos instanciando al objeto producto. Entonces el nombre correcto que debería llevar sería en singular. ¿Cómo hago yo ese cambio de nombre? ¿Verdad? Con el comando rename table, porque lo que voy a renombrar es el nombre de una tabla, el nombre que actualmente tiene, productos, a el nombre que voy a cambiarle, que es producto en singular. Ejecuto el comando, verifico, ¿verdad? Verifico, voy a hacer un show table, tables. Vamos a ver. Y me dice, ¿verdad?, que mi base de datos tienda tiene una tabla que se llama producto, que ya no se llama productos, ¿verdad?, porque ya hicimos un cambio, ¿verdad? También, ¿verdad?, también puedo modificar la estructura de mi tabla, porque ustedes me pueden decir, profe, resulta ser que yo tenía que agregar otros campos, ¿verdad? Entonces yo no puedo volver a ejecutar no puedo agregar el campo y volver a ejecutar esta misma línea de comandos, porque me va a dar un error, me va a decir que la tabla ya existe. Entonces lo que yo tengo que hacer es una alteración de la tabla que ya existe, la tabla producto, que en este caso ya no es productos, que se llama producto. Voy a hacer un alter, ¿verdad?, una alteración, un alter de una tabla. ¿De cuál? De productos, de producto, de mi tabla producto. Voy a alterar esa tabla, le voy a añadir un campo que se llama existencia. Existencias, que es de tipo entero y que además es not null. Estoy diciendo entonces que me altere, que me modifique la tabla productos y que me le añada este campo, la columna que se llama existencias, que es de tipo entero y que es not null, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. Y le vamos a hacer un show columns a la tabla, y aquí está existencias. Bueno, resulta ser que mi columna, mi campo, no se tendría que haber llamado existencias, sino existencia, ¿verdad?, en singular. Entonces, ¿cómo elimino yo ese campo, verdad? Entonces igual hago un alter table, ¿verdad?, a la tabla productos, pero ya no voy a hacer un add, ahora voy a hacer una eliminación, un drop, ¿verdad? ¿De qué? De una columna que se llama existencias. Ejecuto existencias, hago un show columns from
la tabla producto y vemos que ya existencia desapareció. Vamos a incluirlo ahora con el nombre correcto, que es existencia en singular. Además voy a incluir otro campo que voy a denominar precio, que no va a ser entero sino va a ser decimal, que va a ser de 18 posiciones y 2 decimales, y que es null porque todo producto debe tener un precio, ¿verdad? Los productos no se regalan, no tienen valor de precio cero, sino tienen un precio. ¿Okay? Y vamos a hacer un show columns a la tabla productos y vemos que ya ahora aquí tenemos a existencia y a precio. Resulta ser que yo precio lo incluí con 18 posiciones y 2 decimales. Me parece un poco exagerado, quiero modificar este valor, ¿verdad? Quiero cambiarlo a 10 y 2 posiciones, ¿verdad? Entonces básicamente lo que tengo que hacer entonces es vamos a ejecutar la línea que nos va a cambiar esto a 10 posiciones y 2 decimales, ¿verdad? Igual voy a hacer un alter a una tabla a la que estamos trabajando, y lo que voy a hacer es un change, es un cambio, ¿verdad? A precio, que ahora va a ser de 10 posiciones y 2 decimales, y que es not null. Y además voy a decir que esta la voy a denominar precios en lugar de bueno, y por aquí nos está dando un error porque el nombre de la tabla está mal escrito, ¿verdad? No es es producto. Y por aquí me falta también decir el tipo de dato, que es decimal. Ok, entonces ahora ejecutemos este cambio, hagamos un show columns productos, veamos las características que tienen ahora los campos, y como ven efectivamente ya se me cambió a precios, decimal de 10 posiciones y 2 decimales. Okay. Listo, perfecto. Digamos que esas son las principales actividades que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Los principales scripts. No son todos, pero son algunos de los básicos que tenemos para el manejo y creación y manipulación de las tablas de una base de datos. Si bien es cierto, hasta el momento todo lo hicimos con líneas de comando, ¿verdad? Con queries, ¿verdad? Con queries, consultas, scripts. También la herramienta nos da la posibilidad de que nosotros podamos utilizar una interfaz gráfica para la creación de todos estos, de una tabla. Por ejemplo, yo sugiero que inicialmente ustedes se aprendan y lo trabajen con este gestor de creación de scripts, ¿verdad? De queries, consultas o scripts, y que no utilicen principalmente en un inicio, ¿verdad? La herramienta que vamos a ver ahora, la herramienta gráfica para la manipulación de tablas. Eso lo pueden hacer ya más adelante, cuando ya ustedes, sea por un asunto ya incluso laboral o porque es algo urgente que tienen que hacer, crear una base de datos, una tabla,
ya pueden utilizar esta otra herramienta, pero inicialmente yo les sugiero que utilicen las líneas de comandos para que además se las aprendan, porque si no, no se las van a aprender. Ok, vamos a hacer algo, vamos a eliminar esta tabla, drop table, producto. Vamos a eliminarla porque en estos momentos, si refrescamos por acá, vemos que nuestra base de datos tienda en tablas tiene a productos, pero si yo le doy un drop table productos, me la vuelo, ¿verdad? Ya no tengo la tabla, y vamos a proceder a crearla, pero desde la herramienta visual, ¿verdad?, que trae el Workbench. Para eso me voy aquí en el menú, ¿verdad?, y ejecuto este comando que dice create a new table, ¿verdad? Ok, y se me muestra esta herramienta, ¿verdad?, que vemos por acá, y por aquí me dice table name, ¿verdad? Entonces recordemos que nuestra tabla se llama producto. Esto es algunos comentarios, si queremos hacer algunos comentarios de la tabla, ¿verdad? Normalmente esto es lo que se conoce como el diccionario de datos, que aquí debería de escribirse, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la tabla para el almacenamiento de los datos de los gerentes, algo así, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir incluyendo las diferentes columnas, ¿verdad? Entonces creamos la primera, ¿verdad?, que es ID producto, que es de tipo entero, que dijimos, ¿verdad?, que esa es nuestra principal key, ¿verdad? Por default, ¿verdad? Por default, vean que cuando yo marco esta columna o este campo como primary key, automáticamente me dice que es not null, ¿verdad? Que es autoincrementable, ¿verdad? Correcto. Luego teníamos, si no me equivoco, el campo nombre, que dijimos que era de tipo varchar, pero de 50, ya por default nos está colocando ahí 45, no, nosotros lo queremos de 50, y dijimos también que era not null. Después tenemos el campo fecha de alta, que dijimos que era de tipo date, ¿verdad? Que tenía un valor por default, ¿verdad? 00 porque eso va a ser algo así como día, mes, año, ¿verdad? 02 del 09 del 2020, algo así, ¿verdad? Y luego tenemos también, dijimos, precio, el campo precio, que va a ser de tipo decimal, que iba a ser de 10 posiciones y 2 decimales, que era not null, ¿verdad? Y el de existencia, que lo definimos como íntegro, ¿verdad? No es not null, porque no necesariamente tiene que haber existencias. Bueno, una vez que tenemos los datos de los campos, nos venimos aquí donde dice aplicar, y vean que se nos genera, ¿verdad? Se nos genera un query, ¿verdad? Un query muy similar, una
algunos pequeños cambios ahí, pero básicamente en esencia es el mismo query que nosotros creamos a pie, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Incluso yo puedo copiar este query y llevármelo y pegarlo, ¿verdad? En la herramienta y ejecutarlo, y debería surtir el mismo efecto que sucedió cuando lo creamos a pie, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora básicamente aplico el query, lo reviso, ¿verdad? Doy una revisión que está todo correcto y aplico y le doy terminar. Si yo me vengo aquí al esquema, vean que básicamente ya se me creó mi tabla productos. Entonces, como vieron, esa es otra forma, ¿verdad? Aquí está la forma que yo les recomiendo en un inicio, que lo hagan pues a pie, ¿verdad? Para que se aprendan el lenguaje SQL, que es importante que ustedes lo dominen, porque si utilizan la herramientita visual que yo les estoy mostrando aquí, no van a aprenderse el lenguaje SQL, que es indispensable que inicialmente en el manejo de bases de datos ese lenguaje se aprenda, porque es un lenguaje más de programación, como C#, C++, PHP y muchos lenguajes que ustedes a través de sus actividades profesionales como programadores tendrán que aprender. Bueno, este es el video que tenemos para el día de hoy. Muy buenas tardes.